Buenas tardes, mi nombre es Alma Cosette Guadarrama, soy doctora en Derecho con la inscripción en la Dirección de Investigación de la Universidad La Salle, México. En esta ocasión les voy a platicar sobre los retos de la gobernanza en materia migratoria. Y para esto tenemos que partir de entender cuál ha sido históricamente la postura que México ha asumido en torno a los flujos migratorios. En ese sentido, podemos decir que ha sido una postura de total indiferencia en un principio cuando los flujos empezaban a transitar por nuestro territorio, ya que no representaban per se una problemática respecto al vecino del norte, Estados Unidos. Posteriormente, esta postura cambió por una de contención en el momento en que Estados Unidos empezó a tener conflictos. Esto fue después de la terminación del convenio de Braceros que se tenía con México. Esto originó que el gobierno mexicano militarizara nuestra frontera sur con el fin de evitar que los flujos migratorios pasaran por nuestro territorio y así llegaran a Estados Unidos. Sin embargo, esto generó que los países de origen de los migrantes alzaron la voz sobre el reclamo de las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo contra sus nacionales. Esto en realidad originó que México cambiara su postura y al mismo tiempo reformara su normativa en materia migratoria. Habría que mencionar que la materia migratoria estaba en realidad regulada en la Ley General de Población, que posteriormente fue reformada para quitar justamente el capítulo sobre migración y convertirlo en lo que tenemos hoy como ley migratoria, de tal manera que la Ley General de Población se enfocó en mexicanos retornados, en la cédula de identificación, en otros aspectos, de tal manera que la ley migratoria se convirtió en un acierto desde el momento en que ya teníamos propiamente una norma que regulara los flujos migratorios con los que México se veía de alguna manera afectado. Esta estrategia, sin embargo, aparentemente que protegía los derechos humanos, en realidad, si bien consagró una serie de derechos, por ejemplo, se despenalizó al migrante indocumentado que ingresara a nuestro país y se le reconocieron ciertos derechos, esto en realidad fue algo teórico, porque en la práctica los derechos humanos de los migrantes seguían siendo violentados, al grado que cuando toma el poder Andrés Manuel López Obrador, lo primero que hace en su discurso como candidato y posteriormente como presidente fue justamente el de enfocarse en la protección de grupos vulnerables, entre los cuales están justamente los migrantes. Y es así que en el discurso presidencial se pretendía proteger a los migrantes, realizar una serie de estrategias y acciones que permitieran detener estos flujos desde el origen, es decir, detenerlos a través de convenios económicos de colaboración con los países de origen, construir una política multilateral que permitiera arraigar a los migrantes en sus países de origen. Sin embargo, esto fue justamente la parte discursiva, porque en la realidad el Instituto Nacional de Migración, que es el encargado de atender este tipo de situaciones, este tipo de flujos, en realidad seguía con la tendencia de contener los flujos, seguía con una serie de prácticas que tendían a la corrupción justamente, prácticas en donde se extorsionaba a los migrantes y así hace muchos años se desmanteló una red en donde la cabecilla era justamente un agente migratorio en el norte de nuestro país y una serie de situaciones que se vinieron dando debido a una clara política y la permisiva actuación que se le daba a los agentes de migración. Cuando Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia, en realidad pretendía de buena fe
respetar los derechos humanos de los migrantes. Sin embargo, como ya hemos dejado asentado, esto no fue realmente concretado porque no hubo una reestructuración, no hubo una reforma a la capacitación y, por supuesto, a la profesionalización de los agentes migratorios, aun cuando en la cabeza del Instituto Nacional de Migración se puso un académico, en este caso, Ato Natiu. Sin embargo, justamente, las fuerzas de la corrupción, las fuerzas de la inercia, terminaron finalmente porque Tonatiuh se fuera y se pusiera otra persona que estaba experto, que tenía la experiencia en cuestiones de seguridad. Esto no trajo como consecuencia que se protegieran los derechos, sino todo lo contrario. Y se mostró claramente con las caravanas, con el avance de las caravanas migratorias, las caravanas que surgen en 2018, en octubre de 2018, que es una forma de manifestación también de los flujos migratorios, que a decir verdad no son nuevos. Las caravanas migrantes ya existían desde antes del 2018. Y entonces esta postura ambivalente del gobierno ha hecho que la víctima en realidad sean los migrantes. Esta postura ambivalente, desordenada, de encuentros y desencuentros entre la sociedad y la política y la norma y los demás estados de origen y de recepción, se generen un caos y no permitan una verdadera gobernabilidad, una gobernabilidad que tiene que ser pensada desde lo global justamente. Pero ¿qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos desde siempre ha tenido una política de rechazo, de racismo, de xenofobia, que fue exacerbada con Trump, aun cuando en la era de Trump el número de retornados, el flujo de retornados, tanto de mexicanos como de centroamericanos, no fue tan significativo como en el caso de Obama. De hecho, fue ligeramente menor que en el caso de Obama. Sin embargo, la postura de Trump sí generó un ambiente exacerbado de odio hacia los migrantes a través de la estructuración de órdenes ejecutivas encaminadas justamente a detener los flujos migratorios, este discurso de la construcción de un muro que México tendría que pagar, etcétera, que solamente generaron miedo, incertidumbre y, por supuesto, el odio de los norteamericanos hacia el otro. Aquí es importante mencionar que con Biden, el nuevo presidente, hay un cambio visible, pero tal vez no significativo, y esto no lo podremos determinar hasta que continúe el gobierno de Biden, incluso acabe el gobierno de Biden, porque al momento de que Biden se convierte en presidente de los Estados Unidos, empieza a firmar órdenes ejecutivas. De hecho, al día de hoy se han firmado 29 órdenes ejecutivas, las cuales están encaminadas a varios rubros, pero principalmente en materia migratoria. Han pretendido revertir las políticas que en su momento Donald Trump construyó. En este sentido, por ejemplo, se revierte la orden ejecutiva de Trump que excluye a los inmigrantes indocumentados de la distribución de recursos, es decir, el acceso a la salud y otros beneficios que tenían antes de Trump. O bien, por ejemplo, preservar y fortificar las protecciones que se le estaban dando a los Dreamers. De igual manera, otra orden ejecutiva fue justamente la de detener el bloqueo de los musulmanes. Habría que recordar que en el caso de Donald Trump, ordenó, más bien emitió una orden ejecutiva para prohibir el ingreso de musulmanes y de refugiados sirios. Biden revierte esta orden y quita el bloqueo contra el ingreso de musulmanes principalmente. De igual manera, se revoca la orden ejecutiva de Trump respecto a la inmigración severa y extrema que separó familias, estas imágenes de niños en jaulas al estilo de los nazis, hacinados, separados. Biden revierte esta orden de Donald Trump y emite una orden recientemente para reunir a las familias
alrededor de 500 y 600 familias serán beneficiadas con este mandato de Biden. De igual manera, detiene la construcción del famoso muro de la indignación, en donde los mexicanos teníamos que pagarlo, y gestiona la migración a través de programas de asilo, refugio y sobre todo promueve la capacidad de reasentamiento en los países de origen, particularmente en el Triángulo del Norte de Centroamérica, que es Honduras, Nicaragua y El Salvador. Al hablar de toda esta política que va construyendo justamente o destruyendo, deconstruyendo la gobernanza en materia migratoria, tendríamos que entender entonces a qué flujos migratorios como gobierno mexicano tendríamos que atender. Es decir, qué flujos son en realidad los que están presentes en nuestro país. Por la posición geográfica de México, se atienden o más bien se reciben varios tipos de flujos, se perciben varios tipos de flujos de ingreso, de salida, de tránsito, incluso flujos de retorno, y entender la migración como un fenómeno social que es el género. La migración implica el traslado de un punto A a un punto B, es decir, de un lugar de origen a un lugar de destino, de tal manera que la especie tendría que ser la emigración, que implicaría la salida, o la inmigración, que implicaría el ingreso a un territorio y, por supuesto, el tránsito por un territorio de paso. Nosotros, como mexicanos, no solamente tenemos estos tres tipos de aristas de la migración, sino también tenemos a los mexicanos de retorno, esos mexicanos que salieron en un momento dado, en alguna época determinada, y que pretenden retornar a nuestro país. Y eso es un flujo importante porque son escasos los programas gubernamentales, los programas federales o estatales enfocados en generar o promover el asentamiento de los migrantes y atender a través de programas de empleo a aquellos migrantes mexicanos que están de retorno. Estos flujos migratorios son los que tendrían que estar en la lupa de la política del gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador a través de distintas estrategias y a través de distintas acciones para atender de manera puntual estos flujos. Ahora bien, no es solamente el tipo de flujo en el que tiene que enfocar la política, sino a esto tenemos que agregar las características del sujeto. ¿Pero quiénes son los sujetos entonces que migran? Inicialmente, las teorías migratorias establecían claramente que eran aquellos que tenían pocos ingresos, que eran dedicados al campo, estaban enfocados en el desarrollo del campo, etcétera. Sin embargo, se ha demostrado que actualmente no migran los que no tienen dinero o tienen poco dinero, sino son aquellos que tienen recursos o bienes que puedan vender para pagar la travesía hacia un lugar de destino en donde se observa que se podrían obtener mejores condiciones de vida. En este sentido, la migración por género inicialmente se dio por los varones, aquellos hombres que estaban en edades reproductivas, con una capacidad para desarrollar cualquier tipo de trabajo, etcétera. Sin embargo, conforme fue avanzando la historia, las mujeres se insertaron también en este tipo de flujos migratorios. Ocupando un lugar importante, visibilizándose, y asimismo con el paso del tiempo y por una serie de circunstancias como violencia en la familia, como abandono, como la migración de los padres, etcétera, los niños, niñas y adolescentes empezaron también a migrar. Y este es un flujo que académicamente se ha tratado de visibilizar. Hoy día sabemos perfectamente que los niños, niñas y adolescentes están migrando, que migran no solamente acompañados, sino que hay un importante flujo que está migrando
migrando solos o no acompañados, es decir, que no tiene a la persona que ejerce la patria potestad o la tutela al lado para que los proteja. Y esto obviamente conlleva un mayor grado de vulnerabilidad para los niños y adolescentes. Pero no solamente es el género y la edad, las variantes o las características de los sujetos que migran, sino también están migrando, por ejemplo, las personas adultas mayores, es decir, las personas de la tercera edad. Es un flujo que es poco visible porque se piensa por cuestiones de estereotipo que los ancianos o las personas de la tercera edad o las personas adultas mayores no pueden migrar, y esto es totalmente falso. Las personas de la tercera edad están migrando, ya sea porque son mexicanos que han alcanzado la tercera edad, es decir, han cumplido más de 60 años y deciden regresar a México, o bien son mexicanos que deciden trasladarse a Estados Unidos para realizar algún tipo de actividad de manera continua, ya sea vendiendo cosas tradicionales de México, cuidando como niñeros, cuidando a los nietos o a conocidos que les encargan los nietos, o bien simplemente porque desean visitar a la familia. De igual manera, están aquellas personas de la tercera edad que se quedaron en el lugar de origen, que están en el lugar de origen de la migración y cuyas familias decidieron buscar mejores condiciones de vida. Y a esto se agregan, y podemos agregar más características que colocan al sujeto en condiciones más vulnerables. Por ejemplo, la orientación sexual o la identidad de género, que son variables que están totalmente desaparecidas de las estadísticas oficiales. No son considerados debido a cuestiones de prejuicios, cuestiones de estereotipos, la cultura machista, por supuesto, y una serie de factores que impiden que esta característica de la orientación sexual y la identidad de género pueda ser visibilizada en las estadísticas o cifras oficiales. Y esto conlleva un grave riesgo para los sujetos que debe estar delineado dentro de las políticas migratorias. Y esto nos lleva entonces a qué riesgos tienen los migrantes que deben de ser considerados para darles una atención y una protección puntual. Los riesgos son muchos dependiendo de las características y el género. Principalmente podemos hablar del tráfico de migrantes. Y una cuestión interesante es las caravanas migrantes. Decía yo que las caravanas no son nuevas, no es un elemento que haya aparecido de momento en el mapa migratorio. Las caravanas se han venido dando desde antes. Tenemos, por ejemplo, las caravanas del Vía Crucis que organizan los escalavinianos. Tenemos, por ejemplo, las caravanas de madres centroamericanas que buscan a sus hijos migrantes que en algún punto en México y en Estados Unidos desaparecieron, perdieron el contacto y exigen la atención de los gobiernos, y que desde hace muchos años han emprendido desde sus lugares de origen la marcha para llegar a México y hacer este reclamo. Entonces, es importante tener claro que las caravanas migrantes no son nuevas. Sin embargo, lo nuevo es la forma y la manera en cómo se empezaron a construir estas caravanas. De manera muy espontánea, primero con hondureños, que aparentemente el hecho de venir en grupo les iba a dar una protección. Sin embargo, hay estudios muy claros, muy contundentes, que han demostrado que en realidad los migrantes utilizaron las caravanas para ingresar a México como un mecanismo primero de presión a fin de obtener una visa por razones humanitarias o algún tipo de documento que les permitiera transitar por México a fin de llegar a Estados Unidos. Y después, en realidad, como el pretexto para deslindarse de la caravana y viajar solo, ya que dentro de la caravana encontraron desorganización, encontraron incluso peligros, porque algunas mujeres fueron agredidas sexualmente, y está documentado, por compañeros o por la delincuencia, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad fue
algo falaz el hecho de que la caravana fuera un mecanismo de protección para los migrantes. Fue en realidad un instrumento para cruzar México, para llegar a la frontera con Estados Unidos y se acabó. En realidad, esto generó un reto para el gobierno mexicano en el sentido de atender las demandas de los migrantes, pero sobre todo salvaguardar sus derechos humanos. Y aquí es justamente en donde surge el mayor reto, la atención para los polleros o los famosos traficantes de personas o de migrantes, quienes, si bien anteriormente el trabajo había disminuido por la posibilidad de ingresar a través de las famosas redes migratorias, gracias a los albergues, finalmente la caravana se convirtió en el mecanismo para incrementar los ingresos de los traficantes. Aquellos migrantes que lograron ingresar a México finalmente terminaron contratando a un pollero para que los cruzara a Estados Unidos, porque el reto ya no era pasar México o cruzar la frontera de México, sino en realidad el reto era atravesar la frontera de México y Estados Unidos para instalarse en el vecino país del norte. De tal manera que los traficantes se especializaron y encontraron la posibilidad de incrementar sus ganancias económicas captando a los migrantes dentro de las caravanas. Aquellos que tenían posibilidades, aquellos que tenían contactos en Estados Unidos que pudieran pagarles, aquellos que se desilusionaron de la desorganización, de la agresión, de la total falta de comunicación entre los migrantes, porque fueron orquestadas las caravanas de manera espontánea, utilizando redes sociales en las subsecuentes caravanas que existieron, etc. De tal manera que los traficantes tuvieron la oportunidad de conseguir o captar a posibles víctimas para obtener o incrementar sus ganancias, que después se vieron disminuidas debido justamente a la pandemia que aún nos aqueja. Y el otro punto y el otro reto importante y gran riesgo que enfrentan los migrantes es cuando el tráfico se convierte en trata de personas. Esto es un fenómeno desafortunadamente que ha lesionado muchísimo a nuestra sociedad, particularmente a las mujeres y a los niños, que son explotados sexual o laboralmente. Y entonces cuando el migrante es captado por el traficante, puede ser objeto, puede transmutar esta figura del traficante en tratante. Es decir, la víctima del traficante puede convertirse entonces en una víctima del tratante cuando es esclavizado o explotado con fines sexuales, principalmente las mujeres, o laborales en el caso de los niños y algunas mujeres, con el objetivo de que se asegure el pago de ese trayecto o del cruce en algún momento dado. Y esto es lo grave. Y actualmente tenemos lo que se ha dado mucho, y esto ha sido básicamente por las bandas del crimen organizado, particularmente las bandas de narcotraficantes, en donde han visto la posibilidad de obtener dinero a través del secuestro de migrantes. El secuestro es una actividad ilícita que ha tomado relevancia en los últimos años. El primer caso obviamente es el de San Fernando, en donde se descubre a un grupo de migrantes que habían sido secuestrados por una banda de delincuentes, y esto se ha repetido con mayor constancia en los últimos años. No se conoce la magnitud aún de este fenómeno debido justamente a al modus operandi de los secuestradores, porque su fin es obtener una ganancia con aquellos migrantes cuyas que se puede ver que tienen posibilidades para pagar. Y muchos de los migrantes que venían en caravanas fueron captados por los polleros, secuestrados y posteriormente, en el mejor de los casos, liberados, y si no, pues asesinados. Finalmente, con esto podemos concluir que la gobernanza en materia migratoria para México
Es un tema bastante complejo que demanda la adecuación y armonización tanto de la política como de la ley, pero sobre todo del discurso y la práctica. No podemos mantener un discurso de protección de derechos humanos cuando en realidad los mandos medios o el instituto, que es el órgano encargado de atender justamente la migración en México, está en otra línea o está en otro camino, manteniendo esa inercia de violación, de transgresión de derechos humanos, porque esa es la presión finalmente que ejerce el gobierno estadounidense al mexicano. Y lo vimos en su momento cuando Trump presionó a nuestro gobierno con el discurso del aumento de impuestos, del cierre de fronteras, etcétera, etcétera, mecanismos coercitivos con el objetivo de que nuestro gobierno reaccionara y pudiera detener los flujos de migrantes. Y otra cuestión que es importante, y es uno de los retos de la gobernanza en materia migratoria, tiene que ver con la atención puntual a los diversos flujos migratorios y características del sujeto para que la atención sea integral y sobre todo se proteja a la persona. Es importante que la política migratoria le ponga rostro humano al fenómeno migratorio, que se enfoque en la persona más que en los intereses económicos que dictan las políticas neoliberales y que definitivamente han cosificado al individuo. Es importante tal vez que la política migratoria sea una política clara, sea una política diferenciada que permita la atención a cada uno de los grupos. Es importante también que la política migratoria sea concertada, es decir, que exista una comunicación puntual, una información fluida, tanto en los países de origen como en los de tránsito, que en este caso es México, y por supuesto en los países de destino, que en este caso sería Estados Unidos. Porque solamente a través de acciones concertadas, de una comunicación fluida entre los países, podrá haber un entendimiento puntual que permita, sobre todo, poner en la pirámide de los intereses a la persona, a los nacionales, y abajo de ellos, por supuesto, los intereses económicos. Hay que privilegiar a la persona por encima de los intereses económicos. Muchas gracias.